Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy, titulado Calidad de Software, el cual está a cargo del ingeniero Esaú Abraham Zambrano Barreto, quien es ingeniero de sistemas con experiencia en banca, seguros y telecomunicaciones, actual Project Leader en Tata Consultancy Services, donde sus responsabilidades son las de gestionar los servicios de TI de la fábrica de software basados en testing, BI y soporte. Bueno, los dejo con él. Muchas gracias, Esaú. Adelante. Buenas tardes con todos los presentes. Efectivamente, en esta oportunidad vamos a hablar sobre calidad de software. Antes que nada, agradecerles la oportunidad, ¿no?, de poder compartir el conocimiento y lo que venimos viendo, ¿no?, en los proyectos acá en la empresa, en TCS. Vamos a entrar rápidamente al punto de interés, que es calidad de software. Voy a compartir mi presentación para que todos puedan verlo y poder desarrollar el tema. Bueno, mi nombre es Esaú Zambrano, como lo había mencionado Waldi. Tengo actualmente ya trabajando más de 6 años en el proyecto de banca acá en TCS. Prácticamente toda mi experiencia relacionada a TI ha estado ligado a la parte de calidad. Entonces, el día de hoy vamos a ahondar el tema. Yo sé que algunos ya en la universidad, en algunos cursos, posiblemente ya han ido recibiendo este curso de calidad. El día de hoy el objetivo es tener un mayor conocimiento y entender los conceptos básicos de calidad para que en algún momento lo podamos aplicar, ¿no? No necesariamente participando o perteneciendo al área de calidad, sino también, si yo soy desarrollador, es muy importante conocer qué estándares, qué conceptos manejar en el producto que yo desarrolle, ¿no? Entonces, voy a dar inicio al desarrollo de este tema. Nuestro temario es el siguiente. Vamos a hablar sobre calidad de software en sí, el concepto, proceso de pruebas de software, niveles de las pruebas de software que justamente hay que identificarlos, y el proceso en sí, ¿no? Procesos y el atributo de calidad que todo producto de software, en este caso, necesariamente debe de tener, ¿no? Entonces, cualquier consulta, cualquier duda que ustedes tengan, por favor, tienen total libertad de hacerlo a través del chat. Yo en el camino voy a ir respondiendo algunas dudas, algunos puntos que ustedes quisieran quizás entrar al detalle. No tengo ningún problema. Por favor, siéntanse libres de preguntar, ¿sí? La idea es que en esta charla podamos entrar a este tema de una forma más dinámica, ¿no? Entre consultas y poner el detalle sobre el punto específico, ¿no? Entonces, calidad de software. ¿Qué es calidad? Calidad en realidad está relacionado no solamente al producto, puede ser como un producto electrodoméstico, o puede ser un producto alimenticio, pero como nosotros somos de TI, también este término de calidad tenemos que relacionarlo a nuestro producto de software. En algún momento nosotros vamos a desarrollar, vamos a participar en un proyecto de desarrollo. Entonces, tenemos que tener muy claro de que nuestro producto, al final de que sea desplegado en el ambiente de producción, tiene que tener, por supuesto, todos los estándares de calidad que se piden. Y más aún si laboramos en una entidad bancaria o si estamos implementando un producto que va a interactuar con un usuario y relacionado a un área financiera o monetaria, ¿no? Porque es muy importante que
que el producto en el ambiente de producción funcione. Si por A o B el producto o el software o la aplicación se cae en producción, hay pérdida de dinero, aparte del tiempo que ya se ha invertido. Entonces, como concepto de calidad de software, vamos a describirlo mejor. Los sistemas de software son cada vez más importantes en la sociedad actual y crecen rápidamente en tamaño y complejidad. Eso ya lo sabemos todos, ¿no? Prácticamente conforme pasa el tiempo, cada aplicación se vuelve más compleja. Anteriormente las aplicaciones eran solo aplicaciones de escritorio, pero ahora ya no. Ahora prácticamente todas las aplicaciones que se elaboran, que se realizan, están migrando a la nube, por ejemplo. Tenemos ahora microservicios, APIs que también hay que validar. Entonces, desarrollar un software de calidad tiene que estar basado netamente en estándares. Cuando yo hablo de estándares, tenemos que también relacionarlo al tema de la funcionalidad, el rendimiento, en el momento en el que yo hago la validación del software probado, en este caso, ¿no? Entonces, bajo este concepto, y en el costado derecho tengo la imagen, ¿qué es lo que yo les puedo decir con respecto a un software que debería de tener todos los estándares de calidad? Cuando yo soy un desarrollador, pues tengo que tener todos los estándares de programación. Por tanto, al momento de que yo haga mis validaciones dentro de mi ambiente de desarrollo, tengo que aplicar los estándares de desarrollo en ese nivel, por decirlo de alguna manera. Más adelante voy a mostrarles los niveles. Entonces, en el nivel de desarrollo, mi aplicación va a tener diversos estándares de calidad o estándares de desarrollo de software. Si mi aplicación posterior ya a la aplicación desarrollada llega al ambiente de calidad o de pruebas, ya el modo de validación va a ser diferente, porque los señores o los profesionales que trabajan en el área de calidad van a aplicar checklists relacionados a ya un proceso definido de pruebas, donde mi aplicación prácticamente va a entrar a un montón de validaciones que el objetivo de esta área va a ser que la aplicación se caiga. ¿Por qué? Porque es un filtro antes de que llegue a manos del usuario. El usuario, ¿qué es lo que me va a validar? El usuario va a validar ya toda la parte funcional, toda la parte de negocio. Va a verificar los criterios de entrada y los criterios de salida que necesita revisar que estén correctos. Entonces, para que mi aplicación tenga todos los estándares de calidad, es muy importante que cada uno de nosotros tengamos presente de que la calidad no solo se aplica al final, sino desde la etapa de desarrollo, para que cuando llegue a manos del usuario ya no tengamos muchos errores que corregir, ¿no? Porque esto nos ayuda también a minimizar el tiempo de todo el plan del proyecto, ¿no? Esto nos va a ayudar a terminar el proyecto, ya el proyecto en sí, en un tiempo establecido, no dilatarnos en el tiempo, en corrección de errores o quizás en implementar mejoras que el usuario posiblemente lo va a detectar al final, pero en este caso la aplicación, si pasa por un filtro de calidad, en esta etapa pues se van a hacer validaciones técnicas, validaciones funcionales, se van a aplicar diversas estrategias de prueba, pruebas de caja blanca, pruebas de caja negra, todo un sinfín de validaciones para que cuando llegue ya la etapa de producción no tengamos muchos errores que reportar. Entonces, vamos a continuar con lo que sigue. Ya dicho eso, entramos al concepto de pruebas de software. Es un término que a primera instancia podemos determinar que está relacionado netamente a validaciones, está relacionado a verificar si el código está bien hecho o no, o si
si mis datos de entrada están correctamente creados para poder yo ver el resultado esperado. Sí, es cierto, pero pruebas de software en sí también conlleva a analizar lo siguiente. Si yo pruebo una aplicación en el ambiente de desarrollo, no va a ser lo mismo que yo haga la validación a la misma aplicación en el ambiente de producción. Entonces, bajo estos dos escenarios, ¿qué es lo que se practica? ¿Qué es lo que se suele hacer, ¿no? en la realidad? Es tener un ambiente de pruebas donde tengamos prácticamente la data casi parecida o similar al ambiente de producción. Por supuesto, no es el ambiente de producción en sí, pero se espera de que el ambiente de pruebas simule el ambiente de producción, con el tema de la data, con el performance, con todos los módulos, las tablas creadas y prácticamente como si la aplicación ya estuviese funcionando en producción. ¿Para qué? Porque mientras tenga mientras haga las pruebas de mi aplicación en un entorno similar al de producción, voy a estar casi seguro de que en el ambiente de producción no voy a tener problemas. Entonces, si yo realizo las pruebas en el ambiente de desarrollo, eso está bien. En esta etapa es válida hacer mis pruebas, pero siempre considerando estos criterios, ¿no? En desarrollo, por supuesto, yo tengo que hacer mis pruebas unitarias, ejecutar mis programas, hacer mis pruebas de integración, pero donde mis pruebas van a ser más exhaustivas, van a ser en el ambiente netamente de testing, donde hay profesionales que se dedican a hacer la creación de casos de prueba, realizan un plan detallado, disculpen, un plan detallado con todas las actividades que se requieren para certificar una aplicación. Tenemos resultados esperados, entregables, que nos ayudan a certificar la aplicación con la seguridad de que en producción no vamos a tener errores bloqueantes o errores que puedan dificultar el funcionamiento de mi aplicación. Entonces, las pruebas en sí, como dice acá, las pruebas comprueban que un software se comporta como se espera en las circunstancias en las que se prueba, dentro de las infinitas formas de ser usado, ¿no? Si yo hago la validación de una aplicación en el ambiente de desarrollo, pues no necesariamente todo lo que yo he probado va a funcionar en el ambiente de pruebas e incluso en el ambiente de producción. Entonces, es muy importante que cada uno de ustedes tengan presente que mi aplicación tiene que necesariamente pasar por las pruebas de software, para yo estar seguro de que al momento de hacer mi despliegue final, mi aplicación va a funcionar sin ningún problema, sea una aplicación móvil, una aplicación web o quizás una aplicación de core bancario. Es muy importante que tengan en cuenta esto, porque también tiene que ver el tema de la data. En el ambiente de desarrollo, mi data de prueba pues es simple, incluso hasta es preparada, es cocinada, como la llamamos, ¿no? Pero en el ambiente de producción, pues la data es real, donde por más que hayamos revisado infinitas veces el código y veamos que no hay ningún problema, no hay ningún error de codificación, ejecutando los programas, ninguno se ha caído, en producción por una simple data se puede caer. Entonces, también tengan en cuenta ello, ¿no? Que la data también es muy importante. Entonces, por eso que el ambiente de pruebas siempre simula al ambiente de producción. Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna consulta, pueden escribir en el chat. Ya podemos ir absolviendo algunas dudas hasta este momento. Bueno, continuando, voy a comentarles en
en el área o el equipo de calidad, ¿qué objetivos de pruebas se tiene para poder hacer la certificación de una aplicación? Pues se identifican generalmente tres objetivos principales, ¿no? Verificar, evaluar y encontrar errores. Cuando yo hablo de verificar, es netamente hacer la validación de que el software funcione tal cual se ha diseñado en su momento, ¿no? En la etapa de diseño del proyecto. Cuando hablo de evaluación, tengo que evaluar todas las especificaciones o los requisitos que se hayan determinado en conjunto con el equipo funcional o el, área, o el equipo de negocio. Y finalmente, la actividad principal de hacer el objetivo principal de hacer pruebas de software es encontrar errores. Entonces, yo cuando realizo mis pruebas a una determinada aplicación, mi objetivo tiene que ser encontrar la mayor cantidad de errores posibles. Por supuesto, en la etapa de pruebas que me corresponde hacer. Entonces, el objetivo prácticamente es claro, es simple. Tengo que asegurarme de que el software esté diseñado, esté bien construido en términos técnicos y también en términos funcionales, validar las especificaciones que se han hecho, las suposiciones que se han establecido en la etapa de diseño y finalmente encontrar errores. Estos son los objetivos de prueba. En el equipo de calidad en el cual yo participo, con el cual yo interactúo, siempre les pido, ¿no? De que si en el segundo día de realizarla, de que ya estén realizando las pruebas, no encuentran ningún error, que levanten la mano. Que levanten la mano para revisar, quizás el caso de prueba está mal definido, o no estamos siendo tan rigurosos en las validaciones, o la data no está funcionando bien, algo está sucediendo, porque toda aplicación siempre va a estar sujeto a tener errores. Entonces, mientras más errores encontremos en la etapa de pruebas, nos va a ayudar a entregar un producto de calidad. Hablo ya de todo el equipo del proyecto, ¿no? Desde el equipo de diseño hasta el equipo que hace la certificación. Entonces, para yo realizar mis pruebas, tenemos que tener claro de que existen dos tipos de validaciones que tengo que realizar. Un test o una prueba de caja negra o una de caja blanca. Cuando hablo sobre validación de caja negra es hacer mis pruebas imaginándome como que si la aplicación, indiferentemente que sea aplicación web o móvil o de escritorio, que netamente que me interese es mis datos de entrada y mis datos de salida. O quizás relacionarlo al tema netamente funcional, al tema de negocio. Ahora, las pruebas de caja blanca están relacionadas a que el especialista, en este caso el tester, tiene que validar los estándares de programación que se han realizado línea por línea en el código de la aplicación. Tengo que validar si tengo durezas de código, si tengo cadenas de conexiones expuestas, tengo que validar códigos comentados o reglas mal utilizadas en el código. Entonces, estos dos términos también es muy importante tenerlo bien claro.
mis pruebas de caja blanca, yo prácticamente me meto al código y hago la validación de todo el objeto, de todo el programa. Y mis pruebas de caja negra generalmente los relacionamos a la funcionalidad de la aplicación. Entonces, con todo esto, tengo que tener claro cuáles son mis objetivos al momento de hacer la certificación de una aplicación. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta para poder entrar más a detalle. Entonces, continuando con la presentación, en esta parte lo que les muestro ya son los niveles de prueba. Tiene relación al primer slide que les presenté. En el momento o en la situación que yo haga mi validación, va a depender de dónde en qué ambiente lo realice, por decirlo de alguna manera, o en qué etapa realice mis pruebas. Por ejemplo, en este gráfico mostramos, en la parte izquierda, mostramos todo el proceso de desarrollo, desde la identificación de los requerimientos del usuario o las necesidades del usuario, la puesta a producción, los requisitos del sistema, interacción entre componentes y componentes aislados. Entonces, como verán, la parte del desarrollo de software, el proceso de desarrollo de software se va armando etapa por etapa. Sabemos que primero lo que hacemos en desarrollo es comenzar a programar componente por componente. Entonces, en esa etapa de desarrollo, que es justamente en la base de este gráfico en forma de V, al momento de que yo tenga mis componentes programados o ya desarrollados, yo como programador tengo que verificar que mi código esté bien hecho. No solo asegurarme que está funcionando si no tengo ningún error en la compilación, sino tengo que hacer mis pruebas unitarias. Entonces, desde ahí ya comenzamos a tocar el término de prueba. Entonces, al momento de que yo tengo mis componentes aislados, como desarrollador, tengo que tener mi caso de prueba, mi data de prueba. Si bien es cierto, voy a estar en desarrollo, pero es obligatorio para todo desarrollador hacer estas pruebas unitarias. Incluso en algunos, casi ya ahora en todos los casos, también el desarrollador hace validaciones de negocio. No el 100%, pero sí realiza algunas validaciones de negocio. Ya se adelanta, ¿no? No espera hasta que el producto llegue a las pruebas de usuario. Entonces, en esta etapa, si bien es cierto, estamos en el primer nivel de componentes aislados, mis pruebas van a ser sencillas, entre comillas, ¿no? El desarrollador va a validar su código, va a revisar los códigos si están en base al estándar que ha definido, en este caso, el cliente, las reglas que se han establecido en la organización se están aplicando o no. Por ejemplo, si hay una regla para hacer mis comentarios en el código, lo tengo que hacer de la forma ya establecida, utilizar mi checklist en mis pruebas unitarias y verificar eso, ¿no? O quizás las llamadas, ¿no? Las llamadas, hacerlo a través de un índice y no necesariamente utilizar demasiados bucles o ifs. Entonces, en ese aspecto, yo como desarrollador tengo que asegurarme que todo eso esté cumpliéndose. Entonces, la primera etapa de pruebas, culminada, está relacionada a mis componentes. Pasado ese nivel, yo paso a lo que ya netamente a la interacción de componentes, ¿no? Las llamadas de un programa A otro programa B. A esto se le llama pruebas de integración. En este nivel también puede participar el desarrollador o depende de la organización, también puede
definir un equipo especializado que se dedique a hacer estas validaciones, pero ya como un área de pruebas, no como desarrollo, quizás para mantener la independencia, porque según las buenas prácticas o la recomendación del ISTQB, que es la norma internacional para pruebas, para el proceso de pruebas, la persona que hace el desarrollo no necesariamente tiene que ser la que realice la certificación ya antes de la entrega al usuario final. Entonces, bajo este escenario, siempre las organizaciones, los bancos, las empresas de telecomunicaciones, las entidades públicas, siempre utilizan esta práctica y crean una nueva área donde realizan las pruebas desde esta etapa incluso. Por lo general, las pruebas unitarias del primer nivel siempre lo está haciendo o lo hace el equipo de desarrollo. Pero el segundo nivel, hasta el último, ya lo están derivando a un área especializada netamente en aplicar todos los estándares de pruebas, ¿no? de software. Entonces, en este segundo nivel, ¿qué es lo que se realiza? Se valida ya la interacción de un componente a otro componente, se ejecutan los programas, ya sea individuales o también relacionados. Quizás si yo tengo un programa A y tiene que llamar a un programa B y C, en esta etapa hago la validación que efectivamente se esté ejecutando bien, con todos los criterios de entrada y los criterios de salida. Entonces, bajo este nivel, es muy importante tener en cuenta que mis pruebas de integración son requisito indispensable para yo continuar con mis pruebas de sistema. Ya en las pruebas de sistema, lo que yo tengo que validar es prácticamente toda la aplicación hecha. Por supuesto, aquí lo que tengo que hacer ya es la validación desde el login hasta los reportes. Validar en primera instancia la parte funcional y la no funcional. Cuando hablo de la no funcional, hablo de netamente si la aplicación se comporta muy bien con 100 registros y también bajo el mismo performance se reacciona de la misma manera con 100.000 registros, ¿no? Depende del caso, por supuesto. Hay aplicaciones que no necesariamente llegan a tener esta cantidad de datos. Entonces, cada etapa de pruebas es requisito para el siguiente nivel. Entonces, si yo terminé de verificar toda la aplicación, ya hice mis pruebas de sistemas, voy a estar prácticamente casi seguro de que en mis pruebas de implantación y las pruebas de aceptación ya no voy a tener muchos problemas. Si yo sigo todo este proceso ordenado, al final en las pruebas de aceptación, que es el último nivel, los errores que yo detecte ya no van a ser errores críticos. Van a ser quizás errores netamente de forma, errores netamente de lectura, quizás en algún texto, errores de ortografía, no graves como nosotros lo llamamos, ¿no? Entonces, pero para ello es muy importante que cada nivel de prueba es requisito para el siguiente y está estrechamente relacionado a cada proceso de desarrollo. Entonces, terminado una etapa de desarrollo, siempre tiene que haber un proceso de pruebas que lo verifique. Entonces, como haciendo un resumen, una recapitulación de esta parte, cuando estoy en los componentes, mis pruebas unitarias verifican justamente que todo esté funcionando hasta esa etapa. Para la integración, las pruebas de integración justamente verifican ello. Entonces, y así, ¿no? Es muy importante tener en cuenta estos niveles de pruebas para poder tener nuestro producto de calidad al final en nuestra prueba de aceptación y en el despliegue a producción, ¿no? Bueno,
Continuando con esta parte, tengo en este slide el proceso de pruebas de software estándar que todas las organizaciones lo ejecutan. Es un proceso similar al proceso de desarrollo. Todo esto inicia desde la estimación, está la estrategia y el plan, donde en estas dos primeras etapas se recomienda que inicien desde la etapa de desarrollo o codificación de la aplicación. Entonces, cuando yo hablo de que deberían de iniciar en paralelo es porque mientras más pronto te involucres en la implementación de una aplicación o trabajes de la mano con el equipo de desarrollo, va a ser más fácil al final cuando realices las pruebas de aceptación, porque desde la etapa de diseño, ya si el equipo de pruebas se involucra, va a conocer cuáles son los criterios de entrada, cuáles son los requisitos funcionales y no funcionales que está pidiendo el área usuaria. Desde esta etapa ya vas a saber más o menos cuántos módulos va a tener mi aplicación. Entonces, bajo este escenario va a ser más fácil hacer una estimación. Ya voy a saber en qué tiempo voy a realizar mi validación, voy a saber en cuántas etapas vamos a tener el despliegue a producción de una aplicación determinada. Puede ser, hay aplicaciones que no solo se despliegan al final, sino se realizan en varias etapas, en fases que lo llamamos, ¿no? Fase 1, fase 2. Entonces, esto me va a ayudar a tener yo claro cuánto tiempo voy a tener para hacer todas mis validaciones, depende del alcance. Entonces, esto está relacionado también para que juntamente con el equipo de pruebas establezcas una estrategia y un plan. Entonces, cuando hablas de estrategia y el plan, netamente nos referimos a identificar qué tipos de pruebas vamos a realizar, qué herramientas se van a utilizar, algunos módulos críticos se van a atacar en la primera etapa o todavía no. Entonces, esa estrategia ya va a ser más fácil de poder implementarla porque ya has iniciado la etapa de proceso de pruebas desde la etapa de desarrollo. Para que al final, cuando hablemos netamente de la elaboración y la ejecución, apuntemos netamente a lo que el proyecto ha establecido en el objetivo del proyecto. Entonces, cuando hago mi elaboración, voy a saber cuántos casos de prueba voy a diseñar. Si mi aplicación en base a mi estrategia se ha definido para hacer un 50% pruebas manuales y 50% en pruebas automatizadas, en la elaboración va a ser muy fácil tener todo el alcance, elaborar todos los escenarios de pruebas manuales y automatizados. ¿Por qué? Porque yo ya voy a saber qué herramientas voy a utilizar, qué alcance tengo para hacer mis pruebas manuales, qué data voy a necesitar y toda la información necesaria para yo, al momento de que me toque realizar la ejecución, lo haga en el momento y en el tiempo oportuno, ¿no? Entonces, después, en la etapa de ejecución, pues prácticamente pongo en funcionamiento o hago netamente la ejecución de mis pruebas manuales o mis pruebas automatizadas. Hay aplicaciones en las que el 100% de casos de pruebas son manuales, posiblemente por el alcance del proyecto o por el tipo de aplicación que yo voy a probar. Pero hay aplicaciones que son grandes, que necesitamos hacer casos de prueba automatizados porque
La aplicación constantemente va a ir cambiando, entonces yo necesito hacer pruebas de regresión a la mayor cantidad de casos posibles. Entonces, en este escenario voy a tener que utilizar herramientas de automatización, ¿no? Utilizar herramientas licenciadas o no licenciadas, según la organización donde tú te encuentres, ¿no? Si en la organización donde estás participando hay facilidad de poder instalar, implementar herramientas libres, pues es una gran ventaja, ¿no? Pero así como también hay empresas, hay organizaciones que mapean o hacen el checklist de herramientas solamente con las que ellos con las que tienen licencias. Entonces hay que adaptarnos también a la herramienta que ellos propongan. Entonces, y lo mismo también para la parte de gestión. Si yo al momento de hacer la ejecución, por supuesto, mi objetivo es encontrar errores. Entonces, para gestionar bien estos defectos, interactuar con el área de desarrollo y hacerle un correcto seguimiento, pues si lamentablemente utilizo solo un Word o un Excel, esto en algún momento se me va a ir de las manos. Entonces, se recomienda también utilizar herramientas para este tipo de actividades, para que mi actividad de pruebas sea más óptimo, tenga un mejor tiempo de ejecución, controle bien mis defectos que estoy reportando y haga el correcto seguimiento. Justamente en la siguiente etapa de este proceso de pruebas está el reporte de avances e incidencias. Entonces yo lo que tengo que hacer es, al final de cada día o al final de cada semana, tengo que tener el mapeo de cuántos errores he encontrado, cuántos han sido corregidos, cuántos todavía no se han reportado al área de desarrollo. Entonces tengo que tener un orden. En cada etapa se tiene que respetar justamente todas las buenas prácticas de este proceso de pruebas que recomienda en este caso el ISTQB. Entonces, para que al final, cuando ya se cierra la etapa de pruebas, tenga un mejor un informe final que yo tengo que presentar al área usuaria o a la jefatura, ¿no?, de la organización. En esta última etapa, lo que yo tengo que tener claro es, después de haber llevado paso a paso cada etapa de pruebas, cómo he cerrado mi certificación, ¿no? Posiblemente al final he tenido 200 defectos reportados, de los cuales 150 han sido críticos, solo el 10% han sido errores bloqueantes. Entonces, diversas categorías que tú puedes ya ordenar al final en tu informe, ¿no? Entonces, el proceso en sí de pruebas no es complicado. Lo que sí es muy importante que cada profesional tenga muy claro los objetivos, ¿no?, en cada etapa. En cada etapa tener claros los objetivos para hacer mi certificación y tener justamente un producto de calidad. En esta parte, lo que también les quería mencionar y mostrar son los atributos de calidad que deberíamos de tener en cada aplicación. Si mi aplicación no tiene alguno de estos atributos, posiblemente va a tener algunas dificultades al momento del despliegue en producción o finalmente incluso al momento de que el usuario final lo utilice. Entonces, un atributo de calidad principal, por decirlo de alguna manera, es la usabilidad. La usabilidad en una aplicación está relacionada netamente a que el usuario final sepa utilizar la aplicación sin mucha dificultad, ¿no?
Anteriormente, las aplicaciones que se implementaban o se desarrollaban eran muy complejas, incluso hasta el logueo. Pero ahora lo que se trata de hacer es de que todas las aplicaciones sean fáciles de utilizar. Entonces, a este término de fácil de utilizar, justamente lo relacionan con el término de usabilidad, que tenga capacidad de comprensión, un icono de ayuda o quizás la interfaz netamente debidamente ordenada, no, colores no tan fuertes, tampoco tan suaves. Entonces, en este escenario incluso al día de hoy lo relacionamos bastante con el tema del user experience. Entonces es muy importante que el profesional que haga la validación de una determinada aplicación tenga siempre en mente este atributo. Hay errores que se detectan o que se reportan al equipo de desarrollo con esta categoría de usabilidad. Y los desarrolladores tienen que corregirlo. Porque si a mi aplicación le falta alguno de estos atributos, puede ser de que al final de la entrega tenga problemas para desplegarlo en producción. El otro atributo es la funcionalidad. Es algo que ya hemos venido comentando. La funcionalidad, por supuesto, es el atributo principal porque es lo que va a validar el usuario final. El usuario final va a verificar si la aplicación se comporta tal cual ellos lo habían establecido en un principio. Van a ingresar una matriz de criterios de entrada y van a verificar netamente los criterios de salida, ¿no? En términos de negocio. Entonces, es muy importante que en el momento de hacer mi validación, la funcionalidad parta incluso desde las pruebas unitarias, es lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Después tenemos la fiabilidad. Cuando hablo de la fiabilidad, estoy netamente relacionándolo al tema de que mi aplicación funcione sin ningún problema en cualquier situación, ya sea si lo relaciono a un término de data, posiblemente quizás yo tengo mi aplicación solo 200 datos y después, conforme pase el tiempo, más usuarios se van registrando a mi aplicación y llego a tener 10.000 registros, debería de funcionar de la misma manera, ¿no? El otro atributo de calidad también es la eficiencia. Entonces, en este aspecto yo tengo que tener bien claro al momento de hacer mis pruebas el tiempo de respuesta, hacer la validación del performance de mi aplicación, las pruebas de carga que tengo que realizar a la aplicación. Y finalmente, tener bien claro el atributo del mantenimiento, ¿no? Entonces, en este aspecto, mi aplicación tiene que ser fácil de corregir o fácil de modificar. El código tiene que estar claro. Si, por ejemplo, en algún momento se despliega la versión 1 a producción y después llega a una etapa para una versión 2, el desarrollador que haga la versión 2 no tiene que tener ninguna dificultad de realizar esta versión 2. O incluso si mi aplicación anteriormente estaba alojada en un determinado servidor y después lo migramos a un servidor actualizado, esta versión 2 no debería de tener problemas
de poder desplegarse en este nuevo servidor. Entonces, todos estos atributos es muy importante tenerlos en cuenta. Al momento de hacer nuestras validaciones, tenemos que tener bien claro cada atributo, ¿no? Y al momento de reportar los defectos, se relacionan a estos atributos. Entonces, ya pasando a este punto, a esta última etapa, tengo un listado de herramientas que les muestro que podrían ya ir utilizando. Son herramientas libres que están relacionadas a pruebas netamente automatizadas. Por ejemplo, tenemos acá en la parte derecha al SonarQube, que es una herramienta que nos ayuda a hacer el escaneo de todo el código ya desarrollado. En esta herramienta lo que se puede hacer es customizar las reglas, hacerlas automatizadas para que llegado el momento de validar un programa, solo se ejecute y ya se tenga un reporte con las alertas y poder analizar ya a detalle cada alerta que nos arroja esta herramienta, ¿no? Entonces, esta herramienta Sonar está más enfocado a las pruebas de integración. Después tenemos el Backtrack. Esta herramienta nos ayuda a hacer pruebas de seguridad. Netamente, esta herramienta está relacionada a las pruebas de sistema, donde yo tengo que validar que toda mi aplicación ya funcione sin ningún problema, desde el logueo hasta la etapa del reporte. Netamente aquí en esta parte tenemos que validar todos los certificados de seguridad que debería de tener mi aplicación. Es casi similar al Sonar, pero en esta parte ya hablamos netamente ya de código expuesto o quizás cadenas de conexión expuestas, usuarios no encriptados. Entonces, esta herramienta me ayuda a detectar este tipo de errores. En el punto central tenemos al JMeter. El JMeter nos ayuda a ver el performance de mi aplicación. Voy a hacer el testeo de cómo reacciona mi aplicación, ya sea metiéndole data quizás con usuarios en paralelo o también cargando data, ya sea en un primer instante, en una primera etapa puedo ponerle 200 registros y en otro tipo de pruebas trabajo con 10.000 registros, mi aplicación debería de tener el mismo tiempo de respuesta o no caerse incluso, ¿no? Después está el Selenium, que es la herramienta elegida para hacer pruebas funcionales o pruebas de regresión para aplicaciones, en este caso web. Por supuesto, hay frameworks que lo puedes integrar también para aplicaciones de escritorio. Y así como el Selenium, hay otras herramientas que también nos ayudan a hacer pruebas de regresión para aplicaciones móviles. Y finalmente tenemos el Mantis, que es una herramienta libre también que nos ayuda a hacer la gestión de defectos, donde yo reporto o registro los defectos que voy encontrando y netamente les pongo una categoría, ¿no? En base a los atributos que acabamos de ver. Finalmente, el TestLink es la que va a gestionar a todas estas herramientas, los consolida y pues me sirve como una herramienta matriz para hacer toda la gestión, desde la etapa de creación de casos, ejecución y finalmente el reporte, ¿no? Que en este caso utilizamos el Mantis. Bueno, ya en esta última parte les menciono algunas aplicaciones que necesariamente me ha tocado validar, como por ejemplo han validado aplicaciones móviles, aplicaciones bancarias,
en la cual los productos que el banco en este caso lanza al mercado tienen que ser validados con todos los estándares de pruebas que se requieren, ¿no?, en el mercado. Para lo que es la banca por internet, cajeros automáticos, banca empresas, se utilizan diversos tipos de pruebas o se plantean estrategias de pruebas en base a la criticidad de la aplicación. También las aplicaciones de comercio electrónico, aplicaciones de sistemas de seguros, de salud, educación. Cualquier tipo de aplicación siempre se recomienda hacer la validación con todos los estándares que se requieren, ¿no?, desde la etapa de pruebas unitarias hasta las pruebas de aceptación. Entonces, eso sería todo lo que hasta el momento he querido compartirles.